Cuéntanos un poquitín qué expectativas tienen los trabajadores ante esta nueva fusión. A lo primero decíamos que esta Liberbank era la antigua CaixaStur. ¿Cómo veis esta nueva fusión? Bueno, nosotros los trabajadores, y no solamente como trabajadores, sino también como parte del pueblo asturiano, lo que llevamos muchos años viendo y muchos años denunciando y el proceso de saqueo, de privatización, achatarramiento de lo que fue CaixaStur, y nosotros consideramos que esta fusión es una parte más, un capítulo más de este proceso que nunca fue aclarado de momento, ni la justicia, ni en muchos casos los medios de comunicación pusieron el foco sobre esto que nosotros siempre decimos que la privatización de CaixaStur y el mayor saqueo y el mayor atraco a la sociedad asturiana de los últimos 100 años, ¿no? Entonces, digamos que esta fusión también ya obliga, o sea, quiero decir, ya obliga, se os impuso a los cúpules tanto de Liberbank como de Unicaja, porque las autoridades económicas y las autoridades políticas y sobre todo los grandes grupos de interés financiero que mueven el mundo y que mueven Europa y que mueven también nuestro país, están haciéndonos avanzar hacia un oligopolio bancario donde cada día va a haber menos bancos, cada día el control por parte de una oligarquía que no es solo nacional, sino también transnacional, y sobre todo los fondos de inversión buitre, que por ejemplo el Liberbank tiene una posición muy fuerte en el Consejo de Administración. Lo que van a hacer una vez que liquidaron las cajas, que era la mayor competencia que tenían los bancos privados, recordemos que en España las cajas de ahorros eran el 51% del sistema bancario y hacían una competencia muy dura a lo que es la banca privada. Una vez que se liquida las cajas de ahorros con esos procesos de privatización, ya digo que son verdaderos saqueos como el de CaixaStur, y que nosotros siempre aspiramos a que en algún momento los responsables de todo esto respondan ante la justicia por este atraco. Como digo, una vez liquidadas las cajas, ahora lo que vamos ya a un oligopolio, cada día menos bancos, cada día en manos de menos gente, y esta fusión es parte de ese proceso de privatización y de saqueo de CaixaStur y parte de este nuevo proceso de oligopolio bancario que, como digo, probablemente ni siquiera sea esta la última fusión en la que participen estos bancos, porque va muy rápido y va muy forzado por las autoridades y por los grupos de interés financiero que controlen todo esto.